Corriente convencional. Eh, la corriente convencional se dice que el positivo y tenemos un negativo y nos dicen que el voltaje, que es la parte que realmente se mueve de la corriente eléctrica, ya sea corriente alterna o directa, nos dicen que se mueve del positivo al negativo, es lo que nos dice la corriente convencional. Sin embargo, he visto varios videos que nos tratan de explicar por qué la corriente convencional es una chapuza y por qué existe la corriente convencional, y muchos quedan en el contexto de decir la corriente convencional se mantuvo a pesar de que estaba completamente incorrecta porque pues unos tontos hombres blancos decidieron mantenerlo de esta manera porque les dio flojera cambiar lo que era la explicación. Sin embargo, eso no es la realidad. La corriente convencional se toma para entender cómo se mueven las cargas en un circuito electrónico o eléctrico. Si no usamos esta convención, va a ser mucho más difícil entender cómo se mueve el voltaje o finalmente cuál es el resultado del voltaje al moverse por un circuito electrónico. Así que lo que es la corriente real, es la verdadera forma en cómo se mueve la corriente, donde dicen que del negativo se mueve hacia el positivo. Eso es como se dice, bueno, los que realmente no saben de electrónica y digamos que medio saben de algo, dicen, no, es que deberían explicarlo todo desde la corriente real, donde tenemos que el negativo se va al positivo. O los más tontos dicen, no, es que mira, la explicación es que todo se mueve del ánodo al cátodo. Es como se explicaría de manera formal. Sin embargo, esto no cubre uno de los hechos más importantes, y es que la corriente, lo que llamamos el positivo, no existe. Eh, si ustedes han visto en sus clases de química, se darán cuenta que los protones y los neutrones están firmemente unidos en lo que es el núcleo del átomo. Así que digamos, estos son protones, estos son neutrones, y están rodeados por diferentes electrones en diferentes niveles. Nosotros lo representamos con orbitales. Vamos a poner aquí un orbital. Es que, es que no queda bien, pero digamos que aquí tenemos un orbital del átomo. Digamos que aquí ponemos otro orbital del átomo y aquí tenemos otro átomo. Digamos que así es como se representa, y lo que es la partícula que llamamos partícula positiva o protón, en realidad no se puede salir del átomo, y además los átomos no se mueven de su posición. O sea, en un material los átomos siempre van a conservar su posición. Aquí tenemos un átomo, aquí tenemos otro átomo, y los átomos siempre van a estar en su posición. Así que la única partícula que se mueve dentro en el voltaje, en todo este fenómeno de la electricidad, son los electrones. A la partícula a la cual le damos el valor negativo, vamos a quitar esta cosa de aquí, y la partícula positiva pues no existe. Así que ¿cómo puedes decir que con la corriente real el negativo se va a ir al positivo si el positivo no existe? Vamos a hacer una pausa. Voy a abrir lo que es un diagrama para que ustedes vean por qué tenemos que usar corriente convencional y no corriente real. Es que me emociono mucho y le sigo y le sigo y le sigo y ya me da la garganta bastante. Bien. ¿Por qué razón usamos lo que es corriente convencional y no corriente real? Es una excelente pregunta. Aquí podemos ver por qué razón no necesitamos de la corriente real para explicar cómo funciona lo que es un aparato electrónico. Aquí podemos ver
con la terminología GND o ground, lo que son las diferentes tierras o lo que es el negativo dentro de un circuito. Aquí podemos ver que todos los grounds están interconectados. Aquí, por ejemplo, si no hay un punto entre estas dos, significa que no está interconectado, pero en algún punto vamos a ver que está interconectado la tierra. Y por ejemplo, si se me ocurre, por ejemplo, quitarle aquí, hacerle un corte aquí y soldar esta parte a esta tierra de aquí, y por ejemplo cortar esta de aquí y soldarla a esta tierra de acá, y esta de aquí soldarla a la tierra que tengo por acá, da exactamente igual. ¿Por qué? Porque la tierra no tiene voltaje. La tierra es igual a 0 voltios. El voltaje está en la parte positiva. Nosotros nos costaría mucho trabajo explicar cómo funciona la corriente, cómo funciona la corriente en un circuito electrónico si usásemos lo que es la tierra. La razón es bastante simple, como ya dije, es 0 voltios el valor de la tierra. Donde están los verdaderos voltajes es en los positivos. Todos estos de aquí son positivos: 4 voltios, 5 voltios, 1.7, 2 voltios, 2.2, 2.6. Y van a ver que no necesitamos de la corriente real para entender cómo funciona. Por ejemplo, si nosotros explicásemos con corriente convencional cómo funciona realmente corriente real, cómo funciona realmente un proceso físico, un proceso, electrónico que nos permita, por ejemplo, generar el video. Vamos a primero explicar con el modelo de corriente convencional y luego nos vamos con lo que es la corriente real. Así que vamos a agarrar lo que es Vout, que es de 1.7 voltios, y vamos a decir que del positivo se va al negativo. Por ejemplo, de aquí se va hacia acá, lo que es la granja de resistencias, pasa por este capacitor electrolítico que del positivo se va al negativo y se va a lo que es video. En este mismo capacitor tenemos lo que es un IC que tiene dos diodos Zener interconectados. Este diodo Zener está dando a lo que es la línea de ground o del negativo. Lo que es el negativo entonces da con el negativo y el positivo por ende da al positivo. Pero así que este solamente va a conducir la corriente, así como le decimos, del positivo al negativo. Pero este de aquí, en cambio, el positivo está dando la cara al negativo y el negativo da la cara al positivo, así que este lo que va a hacer es regular la tensión. Si por ejemplo de aquí sale 1.7 y se pasa a 3 voltios, este lo que va a hacer es aplanar, va a reducir por ejemplo el voltaje que se pase de 3 voltios y lo va a dejar en 3 voltios. Y obviamente aquí va a ocurrir un ruido, pero no se va a dañar lo que es el circuito que esté afuera. Ahora vamos a explicar lo mismo con corriente convencional. Bueno, lo que dice, con corriente real. Así que si es la corriente real, es completamente al revés de como nos lo están explicando. O sea que la entrada de video, en vez de sacar el video, lo que va a hacer es meter la señal. O sea, de aquí lo que van a entrar son electrones, que los electrones van a llegar a este punto, van a pasar por este capacitor y se van a meter a lo que es la salida de video. Así que tienes que explicarle a una persona cómo es que si esta es la salida de video, en vez de salir datos, entran datos. O sea, tienes que explicar eso. Y aquí tienes el problema. No tienes la televisión, no tienes el diagrama de la televisión para explicar todo ese proceso. ¿Entiendes? O sea, ahí está donde no te sirve la corriente real para explicar cómo funciona este circuito, porque como dije, aquí es la señal de video y lo que está ocurriendo aquí es que en vez de salir, en realidad están entrando los electrones, se meten para acá y llegan aquí. Y dices, bueno, entonces ¿por dónde está saliendo lo que es la señal de video? O sea, es lo que no entiendes, ¿no? Porque hay un elemento que está consumiendo en donde está la televisión, que es lo que realmente va a generar la señal de video, ¿no?
Hasta ahí espero que hayamos entendido que realmente por esa razón no podemos usar la corriente real, sino que tenemos que usar la corriente convencional. Ahora bien, tenemos por ejemplo nuevamente este circuito Zener, pero esta vez está conectado lo que es el positivo, los dos positivos están conectados a la misma tierra. Vemos que están aquí dos salidas de lo que es el video compuesto, lo que es el green y el red, que es el verde y el rojo. Y entonces estos de aquí, cuando el diodo, lo que es un diodo Zener, se usa para regular la corriente. O sea, si se pasa de cierta tensión, los diodos Zener lo que hacen es reducir esa tensión y hace que se reduzca el voltaje y se mantenga en un solo nivel. Por ejemplo, aquí tenemos que el green y red van hacia lo que es este circuito. Aquí tenemos green y red y vemos que uno es de 2.2 y uno de 2.6. Imagínate que de repente aquí pasa una corriente de 3 voltios o aquí pasa una corriente de 3 voltios y aquí por ejemplo se queda en 2.2, o sea aquí no lo va a regular, pero si aquí se pasa, bueno, entonces en este caso va a regular la corriente para que se quede en 3 voltios y no pase de 3 voltios. Obviamente aquí va a generar ruido, pero no se va a dañar el circuito, el procesador principal por el exceso de corriente. Pero si lo expresamos de manera diferente, vamos a tener que decir que, bueno, que de aquí está llegando una sobretensión de electrones y lo que hace es evitar que esos electrones, lo que hace este aparato entonces sería consumir parte de esos electrones y evitar que esto llegue a lo que sería el procesador y se eche a perder. O sea, vas a ver que es bastante complicado de entender si lo haces al revés que con lo que es corriente convencional. O sea que la razón por la que la corriente convencional existe es porque es bastante práctica. Entonces vamos a explicar en un nuevo video sobre cómo funciona realmente la corriente real. Ok, continuando con el tema, había dicho que en el caso de la PS1, que estamos viendo lo que era la Vout, y que el caso era que medía 1.7 voltios, pero de repente el voltaje se iba hacia lo que era la salida Vout, que iba directamente a la televisión, pero lo que en realidad estaba pasando es que la corriente no estaba saliendo hacia la televisión, que iba a leer y lo iba a convertir en una señal, sino que los electrones en realidad estaban llegando de la televisión y se metían a lo que es Vout. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es que esto está ocurriendo? ¿Cómo es que la televisión es la que en realidad está enviando la señal? Y que lo que es la salida Vout solamente está siendo el receptor. O sea, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo puedes explicarme en este punto que la realidad es que la corriente no va del positivo al negativo, sino del negativo va al positivo? Es un misterio. Entonces, ahí es cuando necesitas conocimientos sobre lo que es la corriente real. Entonces, no importa si los electrones llegan desde este punto hacia lo que es la salida que nosotros decimos de audio, porque toda esta línea está conectada hacia lo que es la televisión, y lo que va a pasar aquí es que lo que nosotros llamamos la partícula positiva, lo que va a hacer es atraer a los electrones, pero los va a atraer de cierta manera que los electrones van a empezar a modularse, o sea, va a empezar a variar lo que es la corriente, y va a generarse como una especie de onda bueno, una graficación de lo que sería cómo se va variando lo que es el voltaje. Por ejemplo, este es de 1.7 y digamos que aquí aumenta hasta 3 voltios, y todo esto va a pasar desde lo que es este punto que está aquí a este punto que es la televisión, y la televisión, que tiene un dispositivo especial para procesar lo que es las radiofrecuencias o lo que es la señal
compuesta, lo que va a hacer es interpretar esa variación de corriente, porque aquí es como la está interpretando, está enviando la televisión los electrones, pero aquí está interpretando, está viendo que hay una variación de corriente, y lo que hace la televisión es simplemente leer esa variación de corriente y de ahí se genera lo que es la señal de la imagen de televisión. Así es como funciona en realidad, o sea, por eso es indistinto que esté, que vaya hacia adelante o hacia atrás lo que es la corriente, porque el resultado va a ser exactamente como si fuese de positivo a negativo, o sea, no hay ninguna diferencia. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es GND, lo que es la Tierra o el negativo, pues el problema con el negativo es que tiene un valor de 0 ohms, de 0 voltios, y nosotros queremos saber por qué tiene ese valor de 0 voltios. Y decimos, bueno, pero ¿por qué la corriente real, lo que es la corriente el negativo vale 0 voltios? ¿Y por qué no existe la corriente, la partícula positiva? O sea, ¿por qué esto no es real? Muy bien, entonces cuando nosotros explicamos lo que es la corriente real, lo que nosotros tenemos que hacer es poner un conductor, y el conductor, por ejemplo, es en este caso cobre. Así que aquí tenemos lo que son eh, átomos, átomos de cobre, y los átomos de cobre están en reposo. O sea, no, no ceden electrones, no pierden electrones, están en completo reposo. Entonces a alguien se le ocurrió que si ponía un dínamo y en este dínamo le ponía una bobina y le ponía un polo positivo y un polo negativo de un imán y este empezaba a girar, lo que iba a pasar es que los átomos iban a ser desbalanceados por lo que se llama diferencia de potencial. Diferencia de potencial, que es un trabajo realizado para convertirlo en voltaje gracias a lo que es el giro de lo que son eh, lo que es este motor, que lo que va a hacer, bueno, no motor, sino dínamo, lo que va a hacer es generar ese desbalance en estos dos cables que son los que se requieren para que exista la corriente eléctrica y lo que es el flujo de voltaje. Entonces, cuando aparece esta diferencia de potencial, lo que va a pasar es que un electrón se va a excitar bastante, que se va a decir que se carga negativamente, y este electrón, de repente, que lo vamos a representar así como un negro con su último orbital que tiene un electrón, de repente, ¡pup!, va a perder un electrón y este electrón se va a volver libre. Entonces eh, átomo se dice que está cargado positivamente porque ha perdido un electrón en su última orbital. Y por ejemplo, que tiene todos sus átomos, se le dice que se carga negativamente. Así que imagínate que aquí tienes lo que se llama como hueco, o sea, esto de aquí se le llama hueco. Que es la ausencia de un electrón, y como el estado natural de los electrones es con todos sus electrones, pues lo que va a pasar es que en cuanto un electrón pase por esta sección, de repente, pum, se va a sentir atraído y se va a meter en ese slot. Entonces, como la diferencial de potencia no cambia, o sea, continúa, los átomos siguen estando en un estado de imbalance y están perdiendo y ganando electrones. Así que algunos de estos van a de repente encontrar que se les pega un electrón y se convierten en átomos cargados negativamente, y este de aquí, otro átomo va a perder
un electrón se carga positivamente y esto se va a pasar acá y se va a cargar negativamente, y cuando se corte lo que es la diferencial de potencia, bueno, la diferencia de potencial, lo que va a pasar es que todos los electrones se van a volver a su estado de equilibrio y van a tener todos sus electrones, así que ya no va a haber paso de corriente eléctrica. Este es el fenómeno que ocurre en lo que es la corriente alterna. ¿Por qué decimos que en la corriente alterna? Bueno, porque si nosotros representamos lo que es la corriente alterna, vamos a ver que la corriente alterna se representa con este signo. Digamos que si lo pusiéramos en una graficación, esto significa que hay un positivo y un negativo, y que aquí digamos son ceros, y ponemos, esto es la línea de medio. Así que lo que va a ocurrir con la corriente alterna es que va a pasar del positivo al negativo, por eso es que lo representan de esta manera, que significa que en la misma línea de cobre, en el mismo conductor, lo que va a ocurrir es que los átomos cargados positivamente, aquí los representamos los negativamente con un núcleo negro y los positivamente con un núcleo en blanco, van a estar presentes en la misma línea y van a estar cediendo y ganando electrones en todas direcciones sin importar la posición, eh, sin que esté completamente circulando, sino que simplemente estén tirando y bueno, agregando electrones y soltando electrones todo el tiempo en la misma línea. Luego tenemos lo que es la corriente directa, que se representa con una línea y tres líneas punteadas, donde nosotros tenemos, por ejemplo, 12 voltios y tenemos 0 voltios. Vamos a explicar por qué 0 voltios y por qué 12 voltios. Bueno, en esto en realidad no hay corriente eléctrica, lo que existen son huecos, o sea, átomos cargados positivamente, y que de este lado tenemos lo que son átomos cargados negativamente, o sea que están esperando a ceder sus electrones, pero ellos mismos no pueden intercambiar corriente, porque los electrones están fijamente en sus posiciones, y lo que va a hacer el truco de que estos átomos pierdan sus electrones es que aquí exista un imbalance, y este imbalance redunde en que una gran parte de los huecos se generen, o sea, se generen varios huecos. Si tuviéramos, por ejemplo, 8 voltios, pero bueno, como tenemos 12 voltios, digamos que tenemos 18 voltios, pues tenemos más huecos. Y entre más huecos va a ser mayor la atracción entre los átomos, bueno, entre los átomos cargados negativamente, o sea, entre los electrones y los huecos, o sea, estos van a estar, pero muy dispuestos a perder sus electrones, pero mientras no encuentren un camino para que se encuentren, no hay manera de que esto vaya a funcionar. Para eso son los componentes electrónicos, para permitir ese trasvase de corriente. En este punto será donde va a iniciar la sesión, bueno, el trasvase de electrones a los huecos. O sea, aquí es donde va a ocurrir todo ese fenómeno, que va a resultar como calor o luz. O sea, todo esto de aquí, por ejemplo, sonido, eh, etcétera. Cualquier tipo de resultado que obtenga es porque este componente está permitiendo ese trasvase sin que sea directo. O sea, si tú tuvieras el trasvase directo, lo que pasaría es que donde estuviera más delgado el trayecto entre lo que son estos átomos cargados negativamente y los positivos, empezaría a acumularse un montón de calor en el área más delgada. Por ejemplo, imagínate que esta es una pista y que aquí tienes una pequeña área delgada, pues aquí es donde se va a empezar a formar como si fuese una resistencia, y de repente va a calentarse tanto que de repente va
a fundirse lo que es la pista y ya no va a pasar corriente. Así es como ocurren todos los cortos circuitos en los aparatos eléctricos, que de repente los electrones fluyen sin control y se encuentran a lo que se conoce hacia infinito, o sea, porque es como si dividiéramos entre cero y el resultado es que el voltaje tiende a infinito y eso produce que haya cortocircuitos, pero gracias a que tenemos los circuitos que son los componentes electrónicos, podemos por ejemplo poner una resistencia que se come una parte de del proceso de trasvase de electrones a los huecos y aquí poner por ejemplo un diodo emisor de luz y de esa manera vemos cómo funciona lo que es la corriente real, que son simplemente huecos y átomos cargados negativamente que quieren ceder sus electrones a los huecos. Entonces el diodo, vamos a hacer, ¿por qué necesitamos saber sobre lo que es la corriente real? Bueno, imagínate que tienes un diodo, que el diodo sería como así, o sea, esta parte sería la parte negativa y esta parte sería la parte positiva, que su símbolo sería como una flecha enterrándose en el negativo o en la tierra. Entonces, aquí nos dicen que la corriente fluye del positivo al negativo, o sea, esta es la parte positiva, o sea que se va para acá y sale por acá. Y si, por ejemplo, aquí le tratamos de meter corriente positiva al lado negativo, lo que va a pasar es que no va a permitir que haya flujo de corriente, o sea, lo va a rechazar. Y si aquí le metemos corriente negativa, va a pasar exactamente lo mismo, no te va a permitir que pase la corriente al positivo. Entonces, ¿cómo aprendemos cómo funciona por dentro el diodo? Que es cuando realmente necesitamos saber lo que es la corriente real. A estos elementos se les conoce como dopados o dopaje, que son diferentes elementos que están rodeados, bueno, hablamos de que es, por ejemplo, un electrón, un átomo cargado negativamente y un átomo cargado positivamente, eh, que aquí está el hueco y aquí está el electrón de más. Están rodeados por átomos cargados negativamente, pero que no están dispuestos a soltar sus electrones. Lo mismo aquí. Así que en el caso de la corriente real, que este es el negativo y este es el positivo, nos dice que la corriente va a fluir del negativo al positivo, o sea que este electrón es especial dentro de este átomo porque en el momento en que empiece la diferencial de potencia, lo que va a ocurrir es que, bueno, la diferencia de potencia se va a ir directamente a este punto y va a llenar este hueco y el siguiente electrón va a llegar y se va a engarzar aquí, y se va a ir a este hueco y se va a salir por acá. Pero si lo haces al revés, le pones acá corriente negativa y aquí le pones corriente positiva, digamos, aquí tienes un hueco, así que imagina que le pones aquí los electrones y aquí le pones los huecos, ¿no? Tú esperarías que este electrón se viniera para acá, pero lo que va a pasar es que este electrón se va a venir para acá. Así que aquí va a quedar un hueco. Va a quedar un hueco. Ahí vamos a ver. Va a quedar un hueco. Y como aquí hay puros huecos en la corriente positiva, solo hay átomos cargados positivamente, o sea que les falta un electrón, pues este no va a poder saltar hacia atrás, sino que no va a haber corriente entre estos dos. Así es como explicamos lo que es la corriente real. Y lo que es este de aquí, que es el cargado con negativamente, que hay un electrón que quiere salirse de aquí y pasarse para acá,
Lo que va a pasar es que este electrón se va a poner acá y este se va a volver un átomo cargado negativamente, así que no va a poder circular lo que es la corriente en el sentido inverso. De esa manera podemos entender, por ejemplo, cómo funcionan los MOSFETs, cómo funcionan los transistores y otra clase de componentes que requiera entender lo que es la corriente real. Obviamente que no vamos a hablar de fórmulas eléctricas como los de la resistencia para calcular lo que es la resistencia, la intensidad, etcétera, ¿no? Eso ya se los dejo a ustedes, pero bueno, esto es todo por esta ocasión. Espero que hayan aprendido algo de todo de esta confusión y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.